quiero comenzar contándole una historia. Una historia del siglo II de una mujer llamada Felicita. Esta era una mujer que era una viuda cristiana, ahí en la ciudad de Roma, madre de 7 hijos. Ella y sus hijos llevaron a muchos a los pies de Cristo, a muchos. Y al saber esto, unos sacerdotes paganos acusaron a Felicita y a sus hijos ante el emperador Antonio de blasfemar contra los dioses y de negar la adoración al emperador. Obviamente, ese era el crimen de los cristianos, que estaban haciendo que muchas personas renunciaran al culto al emperador. Y el emperador entonces le ordenó al magistrado solucionar ese problema al obligarlos a renunciar a Cristo, a sacrificar a los dioses, y de no hacerlo, ellos serían torturados y llevados a la muerte. El magistrado que conocía a esta mujer quería perdonarla, pues era una mujer muy respetada ahí en Roma, y trató de convencerla y por muchos medios, pero al ver su negativa ya no la convenció, sino que la amenazó de castigarla con torturas severas. Y ante estas amenazas, esta mujer dijo lo siguiente, dijo así: no estoy conmovida por sus halagos y ruegos, ni atemorizada por sus amenazas, porque yo experimento en mi corazón la obra del Espíritu Santo, el cual me da un poder vivo y me prepara para enfrentar el sufrimiento y soportar todas las aflicciones que usted puede causarme. Al escuchar esto, el magistrado le dijo: muy bien, si le parece agradable morir, muera sola. Compadécete de tus hijos por lo menos y pídeles que sacrifiquen a los dioses para salvar sus vidas. Entonces Felicita le respondió esto al magistrado: tu compasión es pura maldad y crueldad, porque si mis hijos sacrificaran a los dioses, no rescatarían sus vidas, sino las venderían al demonio del infierno, cuyos siervos en cuerpo y alma serán reservados por él, en cadenas de oscuridad para el fuego eterno. Después, esta madre miró a sus hijos y les dijo: sigan firmes, hijos míos, en la fe, porque Cristo y sus santos los están esperando. He aquí el cielo está abierto delante de ustedes, por lo tanto luchen valientemente por sus almas y demuestren que son fieles en el amor de Cristo, en el cual los ama a ustedes y ustedes a Él. Este hombre se llenó de ira contra ella y mandó golpearla en su mejilla, y mientras la reprendía le dijo: ¿cómo te atreves a exhortar con insolencia a tus hijos en mi presencia y hacerlos obstinados a desobedecer los mandatos del emperador? Felicita una vez más respondió con valentía diciendo: si usted, oh juez, conociera a nuestro Salvador Jesucristo y el poder de su divinidad y majestad, sin duda dejaría de perseguir a los cristianos y no intentaría apartarnos de la religión cristiana, obligándonos a blasfemar. Porque cualquiera que maldice o blasfema a Cristo y a sus fieles, maldice y blasfema a Dios mismo, quien vive por la fe en sus corazones. Entonces, aunque le golpearon la cara con puños para callarla, ella no dejó de amonestar a sus hijos a permanecer fieles y no temer las torturas, ni al potro, ni aún la misma muerte, sino morir voluntariamente por el nombre de Cristo. Por lo tanto, Felicita fue condenada con sus 7 hijos a morir. Pero primero ella tendría que ver a sus hijos ser torturados hasta la muerte. Uno a uno fueron torturando a sus hijos. Algunos con fuego, otros con latigazos hasta que murieran. Y Felicita vio uno a cada uno de sus hijos morir. Y ni siquiera esto la hizo negar a Cristo. Al final a ella también la torturaron hasta la muerte. Esta mujer y sus hijos son un ejemplo, no solo de la promesa divina, de la persecución, sino también de no temer ante las consecuencias dolorosas de sufrir por causa de Cristo. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy, a no temer cuando venga la adversidad por causa de nuestro Señor. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 33. Y hoy vamos a estudiar este tema que por título tiene: no temas a la persecución. No temas a la persecución. Leamos Mateo 10, del 26 al 33. Dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz,
y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acompáñenme en una pequeña oración. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu palabra. Señor, yo te pido que podamos entender lo que dicen estos versículos acerca de no temer ante la persecución, la adversidad o el dolor por causa de ti. En nuestras fuerzas no podemos, pero solamente tú, Espíritu de Dios, puedes hacerlo en nuestras vidas para mantenernos firmes en cualquier circunstancia por amor a tu nombre. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesucristo. Amén. Como hemos venido estudiando, el capítulo 10 de Mateo nos presenta la primera comisión de Jesús a sus discípulos. Hasta este capítulo, el Señor Jesús ha modelado y le ha mostrado cómo es el ministerio a sus discípulos. Pero ahora, en el capítulo 10, les da la primera comisión. Comienza los versículos del 1 al 5, diciéndole o comisionando o eligiendo más bien a sus apóstoles, ¿no? Versículos del 1 al 5. Y estos apóstoles iban a ser los iniciadores y los fundadores, por decirlo de alguna manera, de la misión cristiana. Luego del versículo del 5 al 15, el Señor les presenta ciertos aspectos fundamentales de la misión, como su propósito, la provisión y las consecuencias negativas o positivas por recibir el mensaje de la misión o por negarlo. En la siguiente sección, la que vimos hace 8 días, versículos del 16 al 25, vimos que la persecución es una promesa segura. La persecución es una promesa segura y divina. Y el Señor prometió enviar al creyente, como dice el versículo 16, como oveja en medio de lobos. Y le asegura a los creyentes la persecución, le asegura maltratos y le asegura la posibilidad de la muerte por proclamar el Evangelio de Cristo. Y aunque esto fue característico de los primeros siglos del cristianismo, y hoy no lo vemos tanto, aunque sí sucede en algunas partes del mundo, no significa que la persecución ha terminado, ya que la hostilidad es inevitable. Escúcheme bien, la hostilidad es inevitable para un creyente que es fiel. Seguir a Cristo siempre tiene un costo. Y si usted es verdaderamente su discípulo, pagará un precio en algún área de su vida. Si usted es verdaderamente discípulo de Cristo, va a pagar el precio en algún área de su vida. Mire lo que dice rápidamente 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Persecución. Si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, no espere que le va a ir bien en la vida. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que usted va a tener dolor. De alguna manera va a tener dolor. Pero a pesar del dolor que se promete, a pesar de este doloroso panorama que el Señor Jesús le acaba de describir a los apóstoles, el Señor se negó a permitirles a sus discípulos acobardarse. Y por eso 3 veces, del versículo 26 al versículo 33, se menciona la palabra o la frase no temas. No temas, versículo 26, versículo 28 y versículo 31. De hecho, como empieza esta sección, en el versículo 22 muestra que hay una conexión entre la sección anterior de la persecución y ahora el mandato a no temer. Versículo 26 dice: así que no los temáis. ¿No los temáis a quiénes? A sus perseguidores. Aquellos que los iban a perseguir hasta la muerte. Esa palabra muestra esa conexión con la sección anterior e indica que a pesar de la cruenta persecución, los discípulos no deben temer. Esas palabras no temáis indican que una falta de miedo debe caracterizar la vida de los discípulos. De hecho, en la gramática original, en la gramática griega, esa frase significa que no se puede permitir
no se puede pensar en que la acción del miedo comience. Es un mandamiento a que ni siquiera se nos ocurra tener miedo en una situación de persecución. Pero esto es muy extraño. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca, en toda la sección y en toda la palabra, le dice a los discípulos que va a quitar el sufrimiento o que va a quitar la persecución. Y esto es extraño, porque esto está en contra de la manera como nosotros lidiamos con el miedo, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que hacemos para dejar de tener miedo? Pues quitar el motivo por el cual tenemos miedo. Si usted le da miedo a las alturas, pues no se va a ir a un rascacielos de turista. Y así. Aquí el Señor nos dice algo muy importante, y es que nos dice que nunca nos va a quitar la persecución, nunca nos va a quitar el motivo por el cual podemos tener miedo. Pero lo que sí hace, y esto es lo increíble del Evangelio de Cristo, es darnos verdades mucho más valiosas e increíbles que sobrepasan cualquier tipo de temor. Cualquier tipo de temor. En esta sección se muestra por qué ante las persecuciones, las burlas, los insultos y las ofensas no debemos temer. Y es que, hermanos, la causa de Cristo y las verdades de la palabra deben sobrepasar cualquier temor ante la persecución. La causa de Cristo y las verdades de la palabra deben sobrepasar cualquier miedo ante la persecución. Y por eso en esta sección vamos a estudiar 4 verdades. 4 maravillosas y gloriosas verdades que nos animan a enfrentar la persecución sin miedo a las consecuencias, con el propósito de ser fieles seguidores de Cristo. 4 verdades para enfrentar la persecución sin miedo a las consecuencias, con el propósito de ser fieles seguidores de Cristo. 4 razones para no temer ante la adversidad, cuando tal vez usted se encuentre en una situación difícil por causa de nuestro Señor. Y la primera está en los versículos 26 y 27. Lo vuelvo a leer, dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. La primera verdad de por qué no debes temer ante la persecución es que el miedo no te permite testificar. El miedo no te permite testificar. Y esta primera razón es indicada cuando aquí en el versículo 26 dice ¿por qué no? Este por qué, esta palabra la conocemos todos, nos está mostrando una explicación. Y aquí dice porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta frase de Jesús describe que Él había enseñado principalmente a los discípulos y de manera privada. Y las verdades del Evangelio hasta este punto no habían sido expuestas ni pública ni extensamente. Claro, habían algunas multitudes que habían escuchado al Señor, pero esas verdades ni siquiera habían salido de Galilea o de Judea. Hasta ese momento, como dice ahí el versículo, las verdades del reino estaban como encubiertas y ocultas, o encubiertas y ocultas, porque solamente unos pocos los habían escuchado. Por eso el Señor también anuncia que eso que estaba encubierto y oculto iba un momento en que se iba a manifestar, no haya de ser manifestado, y no iba a saberse. Eso se iba a manifestar y se iba a saber, lo que el Señor Jesús les había dicho. De hecho, esto se reafirma en el siguiente versículo, y en el versículo 27, porque el versículo 27 dice lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice ahí, porque lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Cuál es el tiempo de las tinieblas? Bueno, el tiempo de las tinieblas no se está refiriendo a algún tiempo de pecado, sino es cuando la enseñanza de Jesús fue dicha al oído. Ahí él dice ahí en versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, al oído. Eso es lo que el Señor le había dicho a sus discípulos. Se refiere a la instrucción privada que tuvieron los apóstoles. Pero ahora, en la misión, ¿ellos qué deben hacer? Pues mire una vez más el versículo. Ellos deben decirlo en la luz. ¿Y proclamarlo desde dónde? Desde las azoteas, dice ahí el texto. Hablar en la luz significa que los discípulos debían hablar públicamente lo que habían aprendido de Cristo. Nos recuerda un poco lo que habla en Mateo capítulo 5, de que el creyente debe ser la luz del mundo. Y esto se reafirma con la palabra proclamar.
Esa palabra proclamar sugiere, tiene un sentido de urgencia, algo que debe hacerse inmediatamente, que no debe dar espera. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en todo este versículo? Estoy creciendo. Más bien me falta agüita. El Señor está diciendo que la misión debe ser pública, urgente y notable para poder alcanzar el mayor número de oyentes. Eso es lo que está diciendo esos dos versículos. La misión, la proclamación del Evangelio debe ser pública, urgente y notable para poder alcanzar el mayor número de oyentes. ¿Se imagina lo que tal vez hasta este punto han pensado los apóstoles? ¿Por qué? Porque los apóstoles, al escuchar estas palabras, al escuchar que ellos debían ir y decir todo a la luz y desde las azoteas, ellos seguramente pensaron que esto era una sentencia de muerte segura. Recordemos lo que acababa de pasar, la promesa de la persecución. De hecho, el decir las noticias desde las azoteas era una manera que se utilizaba en el primer siglo cuando se daban anuncios públicos. Esos anuncios públicos que llegaban a todo el mundo, alguien se paraba en una azotea, en el techo de una casa y empezaba a hablar o a decir la noticia. Los apóstoles, ¿qué pensaron? Esto es una sentencia de muerte. Esto es una sentencia de muerte. Esto va a hacer que nos metan a las cárceles, que nos persigan. Pero ante esta sentencia de muerte, obviamente el Señor les dijo, no temáis. No temáis. ¿Y sabe por qué? Porque el miedo podía hacer que ellos se quedaran callados y no anunciaran las gloriosas verdades a todo el mundo. Es probable que el miedo pudiera aparecer y por eso el Señor les dice que no tengan miedo, porque la verdad de testificar del Evangelio es mucho más grande, es mucho más gloriosa y es mucho más redentora que cualquier temor que le pueda dar un ser humano. Es mucho más grande. Hermanos, así como los apóstoles, debemos entender que la verdad del Evangelio es mucho más importante y preeminente que cualquier miedo. Y por eso no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callado. El miedo no puede hacerte silenciar, no puede hacerte que no anuncies la verdad del Evangelio de Cristo. El testificar la verdad de la Escritura debe sobrepasar cualquier miedo que tengas, cualquier miedo. La falta de miedo por la causa de Cristo fue lo que caracterizó a muchos primeros cristianos de la iglesia. Ya lo vimos en un ejemplo. La falta de miedo por la causa de Cristo le costó a muchos de los primeros cristianos la vida. Torturas, dolores, separación de sus familias. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué le puede costar a usted ser un testigo fiel de Cristo? ¿Qué le puede costar? ¿Qué le ha costado ahora? ¿Su reputación? ¿Burlas? ¿Insultos? ¿Desprecios? ¿Alguna relación? ¿El trabajo tal vez? Mire, estoy casi seguro que ninguno de nosotros ha estado en una situación de vida o muerte por causa del Evangelio. Estoy seguro de eso. De hecho, me atrevo a decir que muchos de nosotros nos hemos callado y nos ha dado miedo hablar la verdad de las Escrituras en situaciones ridículas comparadas a las que vivieron los apóstoles y los primeros cristianos. No puedes permitir el miedo. No puedes permitir el miedo en tu vida porque el miedo ahoga al creyente y lo lleva al silencio. El miedo ahoga al creyente y lo lleva al silencio. En el momento más urgente en que debemos hablar, el miedo hace que nos callemos. Debes testificar, cueste lo que te cueste, porque la verdad de Dios es sublimemente más excelsa. Escúcheme bien, debes testificar, cueste lo que te cueste, porque la verdad de Dios es sublimemente más excelsa que incluso el miedo a morir. Que incluso el miedo a morir. El apóstol Andrés en el primer siglo llegó a la ciudad de Patras, Grecia. Y entre las personas que alcanzó con el Evangelio había una mujer llamada Maximilia. Y ella era la esposa de un gobernador de esa ciudad, quien estaba tan enojado por la conversión de su esposa que amenazó a Andrés con la muerte por crucifixión. A esto Andrés respondió lo siguiente:
Si hubiera temido la muerte de la cruz, no habría predicado la majestad y la gloria de Cristo. Andrés obviamente fue arrestado y fue juzgado. Y a pesar de haber sido amenazado, azotado y torturado, se mantuvo firme. Se dice que el juez le suplicó a Andrés que no echara por la borda su vida. Y el viejo apóstol, con igual pasión, lo instó más bien a no echar por la borda su alma. Poco dispuesto a retractarse, Andrés fue atado a una cruz en forma de X. Y eso es lo que hoy en día se conoce como la cruz de Andrés, para morir de una manera lenta y dolorosa. Y se dice que cuando Andrés se acercó a la cruz dijo lo siguiente: oh amada cruz, grandemente te he añorado, me regocijo al verte erigida aquí. Vengo a ti con la conciencia en paz y con alegría. Y el anhelo de que yo, que soy discípulo de aquel que colgó en la cruz, también pueda ser crucificado. Cuanto más me acerco a la cruz, más me acerco a Dios. Y cuanto más lejos estoy de la cruz, más lejos permanezco de Dios. Se dice que en el tiempo que Andrés duró crucificado, llevó a Cristo a todo aquel que pasaba por el camino por donde lo crucificaron. Hermano, si eres ofendido, insultado o maltratado por causa de Cristo, no tengas miedo. La verdad del Evangelio es mucho más gloriosa que cualquier recompensa o beneficio terrenal en esta tierra. Segundo, la segunda verdad de por qué no debes temer ante la persecución es que el miedo al hombre es injustificado. Escúchame bien, el miedo al hombre es injustificado. Versículo 28. Dice ahí versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En este versículo, igual que en el versículo 21, se indica que la muerte es una posibilidad, una gran posibilidad. Y ante eso el Señor, ¿qué dice? No temáis, no temáis. Aquí nos dice una verdad que aparece en toda la Escritura, y es que el ser humano está compuesto de una parte material y una parte inmaterial. Y aquí es claro que la parte más importante del ser humano no es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en descomposición y en algún momento morirá. La parte más importante, claramente, es ¿cuál? El alma, la parte inmaterial, que vivirá para siempre, ya sea para condenación o para salvación eterna. Los hombres, dice acá, pueden hacernos daño y pueden, dice aquí, matar el cuerpo, pero no pueden hacer lo mismo con el alma. No pueden hacer lo mismo con el alma. Dios es el único que, dice aquí el texto, puede destruir el alma, es decir, llevar a la ruina tanto al cuerpo como el alma en el infierno. Y por lo tanto, solamente Dios puede ser temido. Y si Dios puede destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma, puede mandar a toda la persona al infierno. Esa palabra infierno es el Gehenna. Es una de las dos metáforas que aparecen en Mateo para el castigo eterno. Y se toma, el Gehenna era el basurero de Jerusalén en el primer siglo. Y ese basurero ardía constantemente. Ese basurero no se apagaba. La gente iba y botaba ahí la basura. Y esa es la imagen que el Señor toma. A ese sitio ardía día y noche, y por eso el Señor lo usó como una figura del lugar donde los condenados van a ser atormentados por siempre, donde el fuego nunca se va a apagar. Solo Dios tiene el poder para arruinar tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y por eso, dice el texto, hay que temerle. Por el contrario, si todo lo que una persona puede hacer es destruir el cuerpo mortal y temporal, no hay nada que temer. No hay nada que temer. El Señor aquí quería que los discípulos entendieran que ellos podían proclamar el mensaje del reino sin temor, porque los enemigos de la palabra solo podían hacerle daño al cuerpo. El cristiano no debe tener temor de los enemigos de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ningún daño verdadero pueden hacernos. Ningún daño verdadero pueden hacernos. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? No puedes temer al hombre. No puedes temer al hombre. El miedo a cualquier persona es injustificado, porque Dios es mucho más poderoso que cualquier enemigo de la cruz.
cualquier enemigo de la cruz. Solo Dios es digno de temor y reverencia, de todo temor y de toda reverencia. Los hombres no merecen nuestro temor ni nuestra reverencia y no podemos quedarnos callados por temor al hombre. No. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué? Será exaltado. ¿Qué hace el temor del hombre? Te ata, te deja callado, no te deja hablar. Y la pregunta es, ¿temes al hombre o temes a Dios? ¿Temes al hombre o temes a Dios? ¿Te da miedo incomodar a una persona o más bien temes a Dios? Si realmente temes a Dios, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones reflejarán una verdadera reverencia ante el Señor. Si realmente temes a Dios, no tendrás miedo de incomodar, desagradar, enfadar o disgustar a cualquier persona con la verdad de la palabra. Hazlo con amor, hazlo con prudencia, pero no vas a temer decir las verdades de la palabra de Dios. Si realmente temes a Dios, no tendrás temor de lo que pueda hacerte el hombre. Mira lo que dice Salmo 118:6. Salmo 118:6. De hecho, desde el versículo 5 creo que es muy útil decirlo o leerlo. De hecho, desde el versículo 4. Miren lo que dice así. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y el 5, desde la angustia invoqué allá y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso. Y 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Temes a Dios o temes al hombre? Porque también el temor del hombre puede ser disfrazado en agradar al hombre. ¿Temes a Dios o temes al hombre? Porque cuando aprendemos a temer a Dios, no seremos controlados por los temores terrenales. Claro, te puede causar dolor los sufrimientos que tus perseguidores te hagan, pero nunca podrán tocar lo más importante que tienes. Es injustificado, es infundado, sin motivo y fuera de lugar dejar de ser testigos fieles por miedo a las consecuencias que un ser humano pueda hacer en tu contra. Que el miedo no te haga hablar, que el miedo a los hombres no te haga quedarte más bien callado. Esa es nuestra segunda razón. Tercera razón. El miedo te hace olvidar del control soberano de Dios. El miedo te hace olvidar del control soberano de Dios. Miremos lo que dicen los versículos del 29 al 31. Mire lo que dice ahí, versículos del 29 al 31. Dicen, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí en estos versículos del 29 al 31 se utilizan 2 metáforas que nos recuerdan el cuidado soberano de Dios. La primera es con respecto a los pajarillos, los cuales era una referencia a los gorriones. Gorriones como nosotros los conocemos, muy parecidos a los gorriones de Israel, pajaritos muy chiquiticos. Y en aquella época los gorriones eran la comida más barata, pero eran tan pequeños que era un simple pasabocas, un bocadito, una entradita. El versículo dice que 2 gorriones costaban un cuarto, y esto era menos del salario que ganaba una persona pobre en ese entonces por media hora de trabajo, menos que eso. Los gorriones, y el punto es que los gorriones son literalmente, o más bien simbólicamente, sin valor desde un punto de vista humano. Y aún así el Señor dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Cuál es el punto?
El punto es que el control soberano de Dios sobre el universo se extiende incluso a los gorriones que no tienen valor. Dios controla los detalles más ínfimos de la naturaleza y ni siquiera un insignificante gorrión cae en el suelo a menos que nuestro Señor lo haya ordenado. En la segunda metáfora, el Señor afirma que aún vuestros cabellos están todos contados. Y esto es increíble, porque como promedio la cabeza tiene unos 150,000 cabellos. Y cuando Jesús dice que están todos contados, significa que no solo cada cabello está contado, sino que tiene su propio número. Eso es lo que significa la palabrita. Por lo tanto, cada cabello es individualmente conocido y diferenciado para el Señor. Y esto es increíble, porque aquí Jesús muestra que si incluso la parte más pequeña del cuerpo es conocida y controlada por Dios, debemos estar seguros de que todo lo que pasa en nuestra vida es conocido y controlado por Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es conocido y controlado por Dios. Y por eso el versículo 31 dice, así que no temáis. Así que no temáis. Si Dios sabe y controla cuando cae un gorrión y un cabello de la cabeza, no temáis. Dice el versículo 21, más valéis vosotros que muchos pajarillos, que muchos gorriones. Dado que el creyente es mucho más valioso que los pájaros para Dios, no puede dudar que incluso en las peores circunstancias, Él está controlando todas las circunstancias. Todas las circunstancias. Con esta ilustración, el Señor les animó y les afirmó a los discípulos y a nosotros hoy que si la soberanía de Dios se extiende a los gorriones que valen muy poco, cuánto más se extiende a los discípulos que tienen a Dios como Padre, como dice el versículo 29. Dios es un Padre y un Padre bueno, y esta afirmación la hace nuestro Señor Jesús para que sepamos que Él es un Padre que tiene cuidado de nosotros y que no va a permitir que algo le pase a sus hijos que no sea para su beneficio, que no sea para su beneficio. Esto es nuestro Padre amoroso y cuidadoso. Por eso, ante las circunstancias difíciles de la persecución, donde existía la posibilidad de sufrir por causa de Cristo, no debes temer. No debes temer porque el miedo te hace olvidar del control soberano de Dios. El miedo te hace olvidar del control soberano de Dios. Y esto obviamente debió ser de mucho ánimo para los apóstoles, que tuvieron que enfrentarse a miles y miles de situaciones difíciles y dolorosas. Recordemos a Esteban, Hechos capítulo 7, el primer mártir. Cuando estaba siendo apedreado hasta la muerte, pensó que Dios era su padre seguramente y que Él estaba controlando todo. Y que si Dios controlaba cuando un gorrión caía, seguro estaba controlando cuando esa horda de asesinos levantaban sus piedras para darle duro y matarlo. También pensemos en Pablo, en todas las aflicciones que vivió por el Evangelio. Seguramente se aferró a la verdad de que si Dios conocía cuántos cabellos tenía, entonces también Dios conocía cada una de sus aflicciones y de sus sufrimientos por Cristo. De hecho, miremos un pasaje que nos habla de esto de Pablo. Miremos 2 Corintios 11, del 23 al 29. 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 29. Dice así 2 Corintios 11, 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Sabe yo qué pienso de este versículo? A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza con el Señor y me va a dar vergüenza cuando conozca al apóstol Pablo. Me va a dar vergüenza de todas las quejas, los dolores sin fundamento verdadero que tuve. De todo el tiempo perdido de proclamar la palabra de Dios. De todas las comodidades a las que no quise renunciar. ¡Qué vergüenza! Pero mire, vamos al punto. Porque seguramente en cada tribulación que Pablo pasó, en cada tribulación que él tuvo, seguramente él pensó, Dios es soberano. En cada naufragio, él pensó, Señor, tú eres soberano. Me va a tocar llegar más duro a este lugar, pero tú eres soberano. En cada látigo y cada piedra que le pusieron en la cabeza y en su espalda, él sabe qué pensó, Señor, tú eres soberano. Tú me cuidas y tú permites este dolor con un propósito. En cada situación, en cada enfermedad, en cada peligro de río, de ladrón, en peligros de la nación, de los gentiles, él pensó, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Por qué Dios permite esto? Qué vergüenza con todos nosotros delante del Señor. ¿Qué pensó Pablo? Dios es soberano. Dios es bueno. Dios sabe y yo no me voy a quedar callado. Hay una historia en Hechos, no me acuerdo cuál, que a Pablo lo apedrean, lo sacan de la ciudad y él medio muerto vuelve allá y les vuelve a predicar. Increíble. Mire, si un gorrión, escúcheme bien, si un gorrión no cae sin el consentimiento de Dios, entonces seguramente un discípulo no puede ser derribado sin el permiso de Dios. Si un gorrión no cae sin el consentimiento de Dios, un discípulo no puede ser derribado sin el permiso de Dios. Y si eso sucede, y si eso te sucede, y Dios soberanamente permite que pases por dolor por causa de Cristo, no tengas temor, porque Dios está controlando esa situación y eso sigue siendo lo mejor para tu vida, para el avance del reino y para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Si Dios, escúchame bien, si Dios ha contado los cabellos de tu cabeza, Él seguramente ha contado los días de tu vida. Y nadie puede acortarlos o alargarlos y por eso no debes temer. Dios sabe los días de nuestras vidas. Dios sabe lo que vamos a pasar. No debe haber temor en un hijo de Dios. Nunca te olvides que eres valioso para Dios. Él sabe todo sobre ti y te ama más de lo que tú te imaginas. Él mandó a su hijo a morir por ti. Antes de que el miedo llegue a tu vida, recuerda primero que no se cae un pájaro si no es la voluntad de Dios. Recuerda tus cabellos. Algunos de ustedes más pocos que otros. Pero recuerda que no se ha caído un cabello de tu cabeza si no es la voluntad de Dios. Si Dios sabe cuántos cabellos tienes, ¿no crees que sabe y cuida de ti? Por supuesto que sí. Si olvidas el control soberano de Dios, caes en la desesperación, en la desesperanza y en el miedo. Los momentos de dolor, por ser un fiel creyente, te deben invitar a tener una profunda fe en el cuidado soberano de Dios. Recuerda que si te están persiguiendo, si te están ofendiendo por tu fe en Cristo, gloria a Dios, estás haciendo bien las cosas. El Dios que es soberano sobre la historia está en control en cada aspecto de la vida y del ministerio que nos ha encomendado. Y vamos a ser fieles, y vamos a no temer, porque no importa lo que el hombre nos pueda hacer. Eso es lo tercero. Y el cuarto y último punto, la cuarta verdad de por qué no debes tener miedo ante la persecución es que el miedo te puede hacer negar a Cristo. El miedo te hace negar a Cristo. Miremos lo que dice versículo 32 y 33. Versículo 32 y 33 dice así:
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En estos versículos el Señor enseña que los verdaderos discípulos lo reconocerán en frente de otros y los falsos lo van a negar. En algún punto lo van a negar. Esa palabra confiese, confesar y negar, niegue, en versículos 32 y 33, tiene connotaciones judiciales. Y de hecho se ajustan al contexto anterior, en la sección anterior que habla sobre la persecución, en donde dice que los creyentes iban a ser llevados a los tribunales y a los concilios. Esto es un contexto judicial. Y aquí el Señor está describiendo una audiencia formal en un juicio donde un discípulo es interrogado, donde es traído ante los jueces de una ciudad. Además, el término, ahí en el versículo 32, el término confiese, es usado formalmente en todo el Nuevo Testamento para confesar, para describir una confesión verdadera o negarla en Jesús como Mesías, como Salvador y como Señor. Por lo tanto, este versículo, el versículo 32, es una confesión ante el tribunal de los hombres, proclamando lealtad a Cristo como Señor y Salvador, con un altísimo riesgo de padecer sufrimiento por esa confesión. Pero la consecuencia de esa confesión pública es que también Cristo, dice el versículo 32, le confesará delante de mi Padre que está en los cielos. Esto muestra un tiempo futuro y apunta al juicio final delante del Dios Padre como juez. Y cuando Jesús confiesa a una persona, quiere decir que lo reivindica como suyo, que defiende su causa. Eso es lo que está diciendo él cuando él dice, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y Jesús dirá, Él es mi Hijo, Él es mi seguidor, y Él defiende la causa. Y es por eso que Cristo mismo dará testimonio ante el Padre de aquellos que delante de los hombres y ante la posibilidad del sufrimiento mantuvieron su lealtad hacia Cristo. Y se les va a declarar definitivamente salvos y aceptados en el reino de Dios. Por el contrario, el versículo 33 nos muestra que aquellos que hayan negado a Cristo delante de los hombres, también Cristo los negará ante el Padre. Esa palabra negar significa repudiar, significa no reconocer como propio o desconocer a alguien. Eso es lo que significa la palabra negar. Negar a Cristo en este sentido significa negarse a reconocer sus derechos sobre la vida propia. Y en el contexto que estamos viendo sobre la persecución, la negación significa que la gente en medio de un interrogatorio podía caer en la presión de negar a Cristo para evadir el sufrimiento y la muerte. Y esto sería renunciar a Cristo. Esto sería abandonar la fe. Esto sería volver a comportarse como un incrédulo, porque en ese momento cuando te llevaban ante un tribunal, lo que iban a buscar era que tú negaras la fe y que desde ese momento volvieras a vivir como un incrédulo. Aquí hay que aclarar algo, que el Señor no se refiere a una negación temporal bajo presión como la que le ocurrió a Pedro, sino a esa clase de negación que es habitual y que es definitiva, como la que alguien hace ante el tribunal y que al renunciar a Cristo volvía a ese estilo de vida anterior. ¿Y cuál es la consecuencia que nos muestra el versículo 33? De negar al Señor. La consecuencia es terrible, terrible, porque implica ser sentenciado por el juez final que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno eternamente. Cristo renegará y repudiará ante el Padre a aquellos que hayan persistido en negarlo, sin haberse arrepentido nunca de su mala conducta. Y esto indica la verdad de que nuestro estatus ante Dios está completamente ligado a nuestra relación con Cristo. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Nuestro destino eterno depende de nuestra aceptación o de nuestra renuncia a Cristo. Además, el testimonio que demos acerca de Cristo, o más bien que el testimonio de Cristo acerca de nosotros, va a ser el factor determinante de dónde pasemos la eternidad. ¿Cuál es el testimonio que el Señor tiene de nosotros, hermanos? Miren, y estos dos versículos es pura misericordia del Señor. Estos versículos nos enseñan pura gracia del Señor. Nos enseña una gran verdad para no temer. Y es que el miedo hace que alguien niegue a Cristo permanentemente.
El miedo puede llegar a hacer que alguien niegue a Cristo permanentemente. Y si eso sucede, el mismo Señor Jesucristo le dirá en el día final que está excluido del reino de Dios y relegado al infierno. Él mismo dirá, como le va a decir a los falsos profetas: apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Él mismo dirá eso. Pero por el contrario, aquel que a pesar de las consecuencias dolorosas por seguir a Cristo, renuncia al miedo y confiesa y reconoce valientemente que Cristo es el Señor de su vida, será reconocido por Cristo mismo ante el Padre y se le dará entrada final al reino de Dios. Y hermanos, esta enseñanza no es solo para los misioneros que se van a otros lugares del mundo o para los pastores. No, eso se aplica a cada persona que ha dicho que es creyente, que ha dicho que sigue a Cristo. Porque es posible negar a Cristo ante los hombres por medio del silencio, para no dar testimonio de Él, y por tratar de ser un cristiano inadvertido, en donde nadie sospeche que es un creyente. Es posible negar a Cristo con acciones, viviendo como el resto del mundo, sin normas ni valores superiores, como los que nos muestra la palabra de Dios. Es posible negar a Cristo de muchas maneras que no sean solamente la renuncia verbal y pública de Él. Esto es una negación de Jesucristo, obstinada, continua y de corazón duro. Y si la constante de una persona es rehusar dar un testimonio valiente de Cristo, tal persona de hecho se avergüenza de Cristo y Cristo se avergonzará de él en el día final. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, escuche bien esto, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza de mí y de mis palabras. Negar a Jesús simplemente no deja ninguna otra vía para la salvación. La negación de Cristo en la tierra será pagada con la negación ante Dios en el cielo. Mucho cuidado, porque a todo aquel que niegue a Cristo en la tierra en el último día, Jesús se negará a reconocerlo como Hijo de Dios. Mucho cuidado si usted está escuchándome acá. Mucho cuidado, porque esto es verdad. Mucho cuidado. Como leímos en la lectura bíblica, hoy es el día de salvación, mañana puede ser el de condenación. A todo aquel que niegue a Cristo en la tierra en el último día, Jesús se negará a reconocerlo como Hijo de Dios. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor Jesús? Más bien lo va a denunciar como cobarde, como infiel, como desertor. No abogará por él, no será su abogado, no lo librará de la ira venidera y lo dejará para que coseche las consecuencias de su cobardía y compadezca ante el tribunal de Dios indefenso e impotente. Negar a Cristo o avergonzarnos de su evangelio puede hacernos ganar un poco de la buena opinión de los hombres durante algunos años o durante todos nuestros años en la tierra, pero será la ruina en el infierno por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Confesar abiertamente a Cristo frente a la oposición prueba realmente la fe de alguien. A lo largo de la historia, muchos que han profesado ser creyentes han negado al Señor. Otros, sin embargo, han sufrido el martirio con gozo, sabiendo que partían para estar en la presencia del Salvador. Estos últimos no tuvieron miedo ante la persecución, sino que lo dejaron de lado y confesaron valientemente a Cristo como el Señor. Como Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, ahí en el siglo II, más o menos en el 155 después de Cristo, lo amenazaron, que lo iban a mandar a las fieras del circo si no negaba a Cristo. A lo que Policarpo respondió: que vengan las fieras,
Pues mi propósito no cambiará. Luego le dijeron: si aún no sientes pena y desprecias las fieras salvajes, habré de quemarte con fuego, le dijo su verdugo. A lo que Policarpo respondió lo siguiente: ahora me amenazas con el fuego que habrá de arder por 1 hora y pronto se apagará, pero no conoces el fuego del juicio futuro de Dios, que está preparado y reservado para castigo y tormento eterno de los malvados. ¿Pero por qué ahora te detienes?, le dijo a su verdugo. Trae el fuego, trae las fieras o cualquier otra cosa que hayas de escoger. Por ninguna de ellas me persuadirás a negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Miren, pídale al Señor con toda honestidad, con todo su corazón, con toda humildad, nunca avergonzarse por reconocerlo como Señor y Salvador. Nunca entregarse a un silencio cobarde ni un compromiso mediocre con Él. Pídale al Señor eso. Desechemos nuestros miedos cobardes y confesemos a Cristo, pase lo que pase. Que se vengan las fieras, que se venga el fuego, que el Señor nos mantenga firmes, pero nunca dejes de testificar de Cristo, de vivir para Él, y que venga la consecuencia, que se venga, que te mantengas fiel al Señor. ¿Qué debemos hacer ante la persecución, hermanos? ¿Qué debemos hacer ante el dolor y el sufrimiento? ¿Qué debemos hacer ante el miedo? Recuerda siempre que el miedo no te permite testificar, que el miedo al hombre es injustificado, que el miedo te hace olvidar del control soberano de Dios y que el miedo te hace negar a Cristo. Que el miedo te hace negar a Cristo. Hermanos, que vengan las fieras y que seamos hallados fieles, porque la persecución, el dolor por causa de Cristo va a revelar la verdadera iglesia de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, sabemos que aquí no hay nadie que en sus fuerzas pueda mantenerse firme ante la adversidad por causa tuya. Es pura gracia tuya, mi Señor Jesús, que hasta aquí nos has traído. Y será por pura gracia tuya que seguiremos. Señor, yo te pido que ante la adversidad, que ante la posibilidad del sufrimiento, el dolor o incluso una futura persecución en el mundo, porque cada vez el mundo está más en contra tuyo, Señor, que tú nos mantengas firmes a cada uno de los que estamos aquí, que no temamos al hombre, que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre. Señor, que entendamos que tu palabra y la verdad de la salvación es mucho más gloriosa que cualquier otra cosa y que por eso debemos testificar. Señor, ayúdanos a ser como todos estos grandes mártires, que nunca negociemos nuestros principios por un momento de comodidad o de placer. Que te confesemos aquí en la tierra, Señor, que nunca te neguemos, que nunca nos avergoncemos de ti, Señor. Lejos estemos de eso, mi Señor Jesús. Perdónanos si eso nos ha pasado. Perdónanos, mi Señor Jesucristo, por tener miedo de las consecuencias. Ayúdanos a ser fiel testigo de ti, Cristo. Tú que lo diste todo en la cruz por nosotros. Ayúdanos a darlo todo por ti mientras nos encontramos contigo. Te doy muchas gracias, mi Señor Jesucristo, en este día. Y en tu nombre hemos orado. Amén.